Gracias. Gracias, José Antonio. Buenas tardes. Lo primero, como santiagués, quería dar la bienvenida a José María Baño, la bienvenida por estar aquí y acompañarnos esta tarde en Santiago. Y lo segundo, también agradecer a la APLU, a la organización, la oportunidad de presentarte y también agradecerte tu presencia porque el tema que nos vas a tratar me parece muy interesante. Es una temática actual en cuanto a la situación de las medidas cautelares en materia urbanística. Es una temática que tiene que ver con la ejecución de las sentencias frente a la Administración y, tenemos que decir, aunque solo para que conste, que José María, además de un gran experto en materia urbanística, es también buen conocedor del derecho público en materia de contratación administrativa, es un estudioso y a la vez maestro en relación al procedimiento administrativo común y compagina su actividad como docente, es catedrático por la Universidad de Valencia, además de por la Universidad Complutense de Madrid, y compagina la actividad docente con el ejercicio de la abogacía en el despacho de abogados que lleva su nombre. Pero, sin más preámbulo, doy la palabra a José María para que nos ilustre sobre las medidas cautelares en materia urbanística. Bien, pues muchas gracias por la presentación y a los organizadores por sacarme del estío madrileño. Agradezco muchísimo esta rebaja de temperatura y espero yo no subirla con mi intervención, que es una intervención que quiere ser una reflexión en voz alta sobre el extraño panorama del derecho urbanístico español referido a lo que los organizadores me han dicho que tratara, es decir, el procedimiento administrativo, las medidas cautelares y la ejecución de sentencias contra la Administración. Yo voy a hacer un planteamiento muy sencillo que a muchos de ustedes, que la mayoría me consta son expertos en la materia, pues quizá por su conocimiento no se hayan hecho, pero que yo creo que es interesante, como si fuera un planteamiento de alguien que se inicia en el derecho urbanístico. El planteamiento es el siguiente. Vamos a examinar la legalidad urbanística desde el punto de vista de la prevención de la ilegalidad, que en principio la ley está para cumplirse, ¿no? Por tanto lo que querrá prevenir es la ilegalidad, y también desde el punto de vista de su efectivo cumplimiento. Y para eso voy a comparar dos situaciones. La primera situación sería una situación favorable o racional del sistema. Y en esta situación el sistema debería A, prevenir la ilegalidad, es decir, prevenir las infracciones. B, favorecer la buena fe de quienes actúan en el mercado con buena fe. Y C, hacer efectivo el cumplimiento de la legalidad mediante la ejecución de los actos urbanísticos y de las sentencias. Esto sería lo que podríamos llamar el derecho urbanístico en el cielo. Pero existe también un derecho urbanístico infernal, un derecho urbanístico satánico. Estoy hablando siempre en términos dialécticos. Y en este derecho administrativo ocurriría lo siguiente. El derecho fomentaría la ilegalidad, sorprendente, ocurre en el derecho español, favorecería la mala fe y, en último término, haría muy difícil o ilusorio el cumplimiento de la legalidad. Vamos a examinar el ordenamiento español con alguna referencia también a la reciente ley gallega y ustedes mismos deciden si estamos en el infierno, si estamos en el cielo o estamos en tránsito de una situación a la otra. Bien, vamos primero al primer aspecto de la situación, la prevención de la ilegalidad urbanística. Estoy hablando como si fuera la primera vez que me enfrento a un tema urbanístico, para que se vea con más claridad. Bueno, pues en este aspecto habría que tratar dos cuestiones. Una, si hay una ley que se cumple, y segundo, que haya una ley que no favorezca al infractor, ¿no? Una ley, hombre, que la ley favorezca al cumplidor, no al infractor. Bien,
Primer punto, el grado de cumplimiento de la legislación urbanística. Evidentemente hemos mejorado. Estamos mejor que en el año 65, que en el 75, que en el 85. Pero en un panorama desde la instauración de la democracia, para no hablar de la época franquista, porque ya los alumnos actuales ya no saben ni de qué va esa época, pero tampoco podemos prescindir de ella, ¿no? Hablando del año 78 hasta aquí, el grado de incumplimiento es tan alto que siguen sucediéndose las leyes de normalización, homogeneización, palabras todas ellas eufemísticas, para reconocer que todo el complejo de leyes autonómicas y estatales que hemos hecho estos 40 años no se cumplen. Eso me parece muy grave, ¿no? Y seguimos con las urbanizaciones diseminadas en el suelo no urbanizable que no sabemos cómo dotar de servicios. En Andalucía hace un par de años se ha aprobado una ley que incluso ha habido una persona que ha hecho una tesis doctoral sobre esto, lo cual me parece fantástico desde el punto de vista universitario, letal desde el punto de vista de lo que significa que alguien pueda hacer una tesis construyendo una teoría general de la convalidación de lo ilegal. Una cosa verdaderamente absurda, es decir, esa tesis doctoral certifica el fracaso del urbanismo español. Eso no se lo dije, estuve en su tesis, no se lo dije porque no quería desmoralizarlo. La tesis está publicada en Tirant lo Blanc y ahí tienen ustedes un recuento de todas las leyes autonómicas que desde el año 79-80, desde la primera que hubo, que fue de la Ley de Madrid, que una ley de urbanizaciones ilegales, hasta hoy, han venido legalizando situaciones ilegales que no provienen de antes del año 78, sino que se han generado durante estos años. Esta situación se compadece paradójicamente con una normativa penal que es la más severa de toda Europa en materia de delitos contra la ordenación del territorio. Esto es paradójico, es decir, tenemos un altísimo grado de incumplimiento y al mismo tiempo, teóricamente, y además hay una jurisprudencia penal nada matizada, cualquier construcción ilegal en el suelo no urbanizable es susceptible de delito. Esto significa que este ordenamiento es un ordenamiento del español que no tiene una gradación lógica, sino que actúa per saltum o por impulso político. Yo tengo para mí que a mayor ineficiencia de la administración y de los políticos, mayor grado de represión penal. ¿Por qué? Porque es más fácil modificar el Código Penal que hacer inversiones o atajar los problemas, ¿no? Pero bueno, esto es una paradoja que se da. Y en tercer lugar, lo que es muy sintomático, el favorecimiento del incumplimiento. Saben ustedes que ahora está muy de moda, desde hace 20 años aproximadamente o 25, incluso ha habido a quien le han dado un premio Nobel por estas cosas, que es el análisis, digamos, de las elecciones públicas, public choice, del riesgo moral de las regulaciones públicas, de cómo las regulaciones públicas pueden incentivar a los agentes económicos en un sentido o en otro, ¿no? Qué pena que estos en fin, pioneros no hubieran estudiado la legislación urbanística española, porque tenían un ejemplo proverbial. Y ese ejemplo proverbial es que hasta hace poco, que ahora voy a contar alguna excepción, pero por ejemplo, actualmente artículo 153 de la ley gallega en relación con el artículo 190, en España las obras realizadas con licencia son susceptibles de legalización o de pasar a una situación de anomia por el transcurso del tiempo, una cosa que no se da en casi ningún país ni tiene sentido. Es decir, hemos construido un sistema, el más complejo del mundo, del derecho urbanístico, para decir que el derecho urbanístico, el plan es el que da contenido al derecho de propiedad, que antes del plan no hay nada, que el propietario tiene que hacer lo que el plan dice, que hay que pedir licencia, etcétera, etcétera, o comunicación previa, como he visto que antes han tratado, y ahora resulta que una persona que construye sin licencia, por el simple transcurso del tiempo, ve legalizada su situación. Esto, sencillamente, como demuestra la experiencia de muchas comunidades autónomas, voy a citar dos, una que conozco poco, que es la gallega, pero bueno, me consta,
por la situación de diseminado en el suelo rural, etcétera, y otra que conozco bastante mejor, como es, por ejemplo, la valenciana, histórica, ¿no?, donde el grado de incumplimiento ha sido altísimo. Pero es que la ley fomenta eso. La ley fomenta que se construya ilegalmente y sabemos incluso que ha habido actuaciones sistemáticas de ayuntamientos ordenando la incoación del procedimiento sancionador, cobrando la multa, pero nunca ejercitando la mal llamada acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, que no es una acción, es la potestad que tiene la Administración de cumplir la ley. Las buenas noticias son que poco a poco nos van haciendo caso algunos, pocos, que hemos dicho que la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística debería ser imprescriptible. Como es imprescriptible la revisión de oficio de una licencia, nula. ¿Cómo va a ser de mejor condición el que infringe la ley deliberadamente que aquel que resulta que la infringe, pero de una manera mucho más matizada, puesto que tenía una licencia legal? La licencia ilegal siempre es revisable a través del procedimiento de revisión de oficio. Sin embargo, la obra patentemente ilegal, dolosamente ilegal, y que no me diga nadie que es que el paisano del pueblo no sabe que hay que pedir licencia. Esto ya, en fin, hace 50 años colaba, pero hoy todo el mundo sabe que hay que pedir licencia. Pues resulta que el que es ilegal, si transcurre el plazo del tiempo, entonces ve legalizada su situación. Legalizada de una manera muy rara, porque según la legislación estatal bien leída, no tendría derecho, por ejemplo, a indemnización en una expropiación, pero según se lee en la ley andaluza o en la ley artículo 190 de la ley gallega, pasa a una situación de fuera de ordenación. Esto es una vieja tesis de los profesores García Enterría y Luciano Parejo, que yo creo que hoy el segundo no comparte, en fin, mañana lo tienen ustedes, porque la situación de fuera de ordenación siempre ha sido una situación legal. Quien está en una situación de fuera de ordenación es porque el planeamiento ha cambiado, pero él nunca ha cometido una ilegalidad. ¿Cómo vamos a meter en el mismo saco a quien, construyendo legalmente con una licencia, ve que su finca o su parcela es cambiada la ordenación con quien desde un principio no ha pedido licencia? No tiene absolutamente ningún sentido. Síntomas de esperanza en este punto que a mí me parece clave, como me pareció clave en su día que los notarios y registradores no autorizaran ninguna escritura que no tuviera licencia, y eso ha mejorado muchísimo la situación de legalidad. Bueno, ¿qué esperanza hay? Pues hay bastantes esperanzas. Por ejemplo, una leve esperanza es que la legislación gallega se ha visto constreñida, esto me causa una enorme satisfacción, a elevar un poco el plazo. Hombre, en vez de 4 años pone 6. Bueno, ya es algo. Muchas legislaciones dicen que, desde luego, en el suelo protegido, es imprescriptible la potestad de revisión, de restablecimiento de la legalidad. Y me dicen ahora, me acaban de decir ahora hace un instante un buen amigo, que en el anteproyecto, ya veremos si llega a ramos de bendecir o no, en el anteproyecto de ley de modificación de la vigente ley urbanística valenciana, se habla de la imprescriptibilidad para el suelo no urbanizable, lo cual tiene lógica si lo comparamos con el Código Penal. Es decir, claro, porque si el Código Penal ya en el suelo no urbanizable protegido ya es constitutivo de delito, pues en el suelo no urbanizable que menos que el que la Administración pueda restaurar la legalidad siempre. Porque además el tema no es un tema de imprescriptibilidad de una sanción, no es una sanción, es la pura aplicación de la ley. Es que el problema, la cuestión, es que si somos capaces de establecer esta regla de la digamos, imprescriptibilidad o un plazo de 30 años, en fin, vamos a acabar con ese tipo de ilegalidades. ¿Por qué? Porque la legislación ya no fomenta el riesgo, pero si la propia legislación fomenta la posibilidad de legalidad y se sabe que en 4 años se puede legalizar y además se sabe que en el pueblo a nadie se lo han hecho porque si no, no se vota al alcalde de turno, pues entonces estamos haciendo un medio
contradictorio con las exigencias del principio de legalidad. Pero yo voy a ir un paso más en mi reflexión sobre esto. Por si me escucha alguien del Estado, a lo mejor hay algún representante del Estado aquí, que el Estado, como es algo etéreo, puede estar de forma incorpórea en esta sesión. Y yo voy más allá. Es que este tema lo debería regular el Estado, porque es una condición básica de la propiedad. ¿Qué condición más básica de si puedo adquirir el contenido de la propiedad? Eso debería regularlo el Estado. No es una cuestión puramente de licencia, de ejercicio, es una cuestión sustancial, porque es el en vez de la concepción estatutaria de la propiedad. Es decir, si es el plan el que crea, y por tanto a través del plan puedo tener una licencia, tendrá que ser el Estado el que fije con carácter general las condiciones en que se cumple ese derecho de propiedad, ¿no? Y eso me parece que facilitaría muchísimo la labor de las comunidades autónomas, evitaría muchísimos problemas y no supone ninguna afectación a las obras legalizables, porque no estamos hablando de obras ilegales legalizables. Esas, más allá del problema urbanístico, no los plantea. Estamos hablando de, sobre todo, los diseminados en suelo no urbanizable o en zonas que no tienen programa de ejecución o programa de actuaciones integradas, como se llama, o plan parcial aprobado, donde es muy necesario que la legislación no fomente la ilegalidad. Por tanto, digamos que ese ser inocente que viniera a examinar la legislación española se quedaría sorprendido porque diría, pero ustedes tienen una legislación la más compleja del mundo, ¿eh? Eso no cabe la menor duda. Es decir, ustedes pueden consultar la alemana, la francesa. Yo me he preocupado de consultar algunas y la más compleja de todas es la española. Estamos muy contentos porque, hombre, ahora que nos hemos aprendido todo este aprovechamiento tipo, en fin, concepción estatutaria, pues no nos lo van a quitar, sí, pero bueno, toda esa concepción tiene que tener una lógica, y la lógica es que sea imprescriptible la potestad de restablecimiento de la legalidad. O es que, como pongo muchas veces, por ejemplo, si a un conductor tan avezado como Fernando Alonso le descubriera la Guardia Civil en España sin permiso de conducción en España, se le relevaría de multa y de sacarse el carnet de conducir, habida cuenta de su habilidad como conductor que consta en todos los periódicos del mundo. Pues la respuesta claramente es no. Es decir, usted para ejercer una actividad lícita necesita una licencia y por tanto no puede ser prescriptible aquello que si se da por licencia tampoco lo es, puesto que una licencia nula de pleno derecho se puede revisar de oficio sin plazo. Pues en España ocurre esta realidad que, en fin, poco a poco vemos que va cambiando y que yo creo que ayudaría mucho porque es un factor muy importante, digamos, de la moralidad del entorno urbanístico. Es decir, que el público tenga la percepción de que si se hace una obra ilegal no legalizable, esa obra no va a tener en su día una patrimonialización, va a poder y va a tener que ser derribada en cualquier momento. Evidentemente, para que se cumplan las normas, y estoy haciendo este análisis elemental, sería muy importante atajar las ilegalidades cuanto antes mejor, ¿no? En fin, un marciano que llegara ahora aquí, pues con mínimos conocimientos diría, oye, pues eso es de cajón, ¿no? Bueno, pues en España eso no es de cajón, porque resulta que el régimen de las medidas cautelares en el contencioso administrativo español es un régimen absolutamente anacrónico. Es un régimen, como saben muchos de ustedes, en virtud del cual uno presenta un papelito, ahora a través de Dialnet, pero sigue siendo el mismo papelito, no se moderniza la administración. Este constructo que hay ahora de digitalización igual a modernización es un engaño más del Leviatán. Digitalización, en muchos casos, está suponiendo regresión en los derechos, porque los derechos ya no los garantiza la ley, lo garantiza el software. Y si el software no tiene, por ejemplo, la subsanación, no sirve de nada lo que dice la ley. Esto es un tema que me da para otra conferencia, que algunos de mis colegas más jóvenes no han visto.
seducidos por el Leviatán, porque el Leviatán, no tengo que decirlo, es de origen demoníaco, y por eso Hobbes habló del Leviatán estatal, ¿no? Y seducidos por este Leviatán moderno, creen que digital. No, oiga usted, aunque yo presente un papel por Lexnet o por un registro, mis derechos deberían ser los mismos, no inferiores, que es lo que está pasando en muchos casos. Pero eso será otra conferencia de carácter general, la reducción de derechos a través del software. Está ocurriendo esto actualmente. Pero bueno, uno presenta un papel, vuelvo a mi discurso, ¿no? Uno presenta un papel ante la administración o ante el tribunal le dice a la administración que en el plazo de 5, máximo 10 días, conteste. El juez no le ve la cara ni al representante de la administración, ni al recurrente, y resuelve. Claro, cuando se trata de un plan de urbanismo, de un plan parcial, donde la medida cautelar es esencial, por lo que luego veremos, oiga, la tecnología jurídica del contencioso administrativo debería actualizarse. Y para mí sería básico dos cosas. Uno, romper con el viejo dogma autoritario de la ejecutividad del acto administrativo, propio de un país autoritario, y que aquí seguimos repitiendo como un mantra. Porque cuando se trata de planes que afectan a la generalidad de los ciudadanos, esa ejecutividad debe poder ser controlada por el juez con una vista pública, donde la administración tenga la obligación de demostrar por qué no debe suspenderse. No con vagas apelaciones al interés público. Ya sabemos que hay dos modelos. En muchos de ellos, en los juzgados, perdón aquí por mi colega, incluso el artículo 129 de la ley dice solamente, la ley del 98 es más restrictiva que la ley del 56, porque dice solamente se concederán las medidas cautelares. No, señor, las medidas cautelares en el contencioso administrativo, cuando se afecta al medio ambiente, cuando se afecta a derechos de terceros indeterminados, tiene que ser una instancia en la que el juez pueda tener elementos de juicio para resolver. Porque, señores, las medidas cautelares toda la vida de Dios se han resuelto con ponderación. Todo esto del fumus, periculum in mora, de Chiovenda, bueno, son sistematizaciones de una idea global que es que el juez tiene que ponderar intereses diversos. Pero es que el interés público no es solo el interés de la administración, es que el interés público también es el interés ambiental subyacente, el interés urbanístico subyacente. Entonces haría falta que le dotáramos en la impugnación de planes urbanísticos y de medidas generales, dotáramos al juez del poder de apreciar, no simplemente, fíjense ustedes que cuando el juez resuelve las medidas cautelares, no tiene a la vista el expediente administrativo, en general. Puede esperar, sí, y no tiene la contradicción de las partes. Porque veríamos muchas sorpresas si el abogado de la administración tuviera que justificar por qué hay que ejecutar. Oiga, ¿por qué? Frente a un alegato serio, evidentemente, no frente, evidentemente, a un alegato serio. Yo sé, es que aquí no se ha hecho evaluación estratégica. Pues oiga, aquí no podemos hablar ya solo de la ejecutividad. Ahí, en muchos casos, el paradigma ambiental del que hablaba yo en mi libro de 2009, aunque no sabía yo que iba a tener tanto éxito, incluso desazorado ha tenido, ¿no? Impone también un cambio, es decir, impone la necesidad de evaluar si es más importante esperar unos años o el interés público a que se desarrolle el plan. Porque quizá no pasa nada por esperar unos años. Pues si ustedes ven toda la jurisprudencia de quienes ahora mismo están en el Tribunal Supremo de hace 20 años, verán ustedes la diferencia. La función pública urbanística hace necesario el desarrollo del plan que no puede suspenderse bajo ninguna, salvo circunstancias excepcionales. De ahí hemos pasado a la situación contraria, que luego analizaré en las sentencias, pero yo creo que las medidas cautelares urbanísticas y ambientales necesitarían un sistema procesal que tuviera como mínimo una vista. Se hacen vistas para unas tonterías inmensas que hacen perder al juez el tiempo, y no se hace una vista
para la adopción de medidas cautelares que en muchos casos de estos son decisivas, porque luego la eventual anulación del plan, si ha habido una medida cautelar, no produce esos efectos tremendos que se producen, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos no solo digitalizar la administración, sino, hombre, ayornar, innovar un poco nuestra tecnología jurídica, ¿no?, en materia de medidas cautelares que, a mi juicio, salvo las urgentes, las que son inaplazables, deberían exigir una vista pública, con todas las garantías. Y donde el letrado de la parte actora que pide las medidas cautelares justifique porque las pide, pero también la Administración justifique que efectivamente en ese caso no tiene sentido no ejecutar, etcétera, ¿no? Es algo que está muy poco estudiado en España, pero que yo creo que debería en fin, implantarse en el futuro. Y esto me lleva de la mano, descendiendo del orden del planeamiento a las licencias, al enorme problema que se plantea en España con motivo de la impugnación de las licencias urbanísticas. Porque la situación que se produce en España en este momento es dramática. En España, una persona que compra una vivienda, que acude a dos fedatarios públicos, no a uno, a dos, porque en España somos así, somos tan garantistas, en vez de un fedatario ponemos dos. Acude a un notario y acude a un registrador de la propiedad. No tiene garantía alguna y en el registro de la propiedad no consta ninguna carga, no tiene ninguna garantía de que esa vivienda que adquiere pueda ser en su día ordenada la demolición, porque resulta que la licencia que se dieron donde él no participó era ilegal, o peor todavía, porque es que en España rozamos el rizo de la prestidigitación, porque era nulo el plan en el que se basaba la licencia. Esto es factible que ocurra. Es decir, que alguien tiene una licencia legal, pero, oiga usted, es que usted debería saber, según el Supremo, la conclusión es que el adquirente de viviendas en España debería tener una cláusula que le dijera al registrador y notario, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, usted debe saber que adquiere también no solo la vivienda, sino todo eventual pleito que le afecte aunque no lo conozca. Esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo en la ejecución de sentencia. Ha dicho esto. Ha dicho que, como es un derecho ob rem, ha inventado, yo creo que sin justificación, que también hay una obligación ob rem, cuando la ley del suelo del 2015, como la ley del 98, lo que dicen es cuando se trate de facultades que consten en el registro o de obligaciones que sean jurídico-públicas, no de pleitos de terceros. En consecuencia, la situación es que no tenemos mecanismos preventivos para evitar esto. Porque el mecanismo preventivo que tenemos, que es la anotación preventiva de demanda, es perverso. ¿Por qué es perverso? Pues porque resulta que la propia ley dice, lo decía antes el reglamento de ejecución hipotecaria en materia urbanística y ahora la misma ley del suelo dice que el juez debe fijar el aval o la fianza necesaria. Claro, si yo impugno una licencia urbanística y resulta que tengo que, en un edificio medio, tengo que poner una indemnización de 1 millón o 2 millones de euros, no es una cosa que estoy diciendo excepcional, pues evidentemente no lo voy a poner. Pero es que la consecuencia de no poner la anotación preventiva no es que me perjudique tanto yo que ejerzo la acción, sino que se perjudica el tercero de buena fe que no va a tener conocimiento de ella. Fíjense que es una cosa absurda, porque quien ha adquirido la vivienda la ha adquirido de buena fe porque no sabía que existía el pleito y no sabe que existe el pleito porque el actor, que es alguien distinto, no tiene capacidad económica para la anotación preventiva. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, yo creo que habría que modificar la normativa en este sentido. Para mí, en dos sentidos. Uno,
facilitar la anotación preventiva siempre que se vea, volvemos a las medidas cautelares, que hay una cierta apariencia de buen derecho. Porque es preferible que se retrase la actividad económica a que un tercero de buena fe le demuela en su casa, me parece a mí. Eso por una parte. Por tanto, habría que facilitar el que el juez tuviera más capacidad a la hora de fijar, incluso sin fianza, esa posibilidad de anotación preventiva. Y dos, si no hay anotación preventiva, no puede sostenerse la tesis que sostiene la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un Estado de Derecho. Si no hay anotación preventiva, el tercero de buena fe no tiene por qué sufrir las consecuencias de la legalidad urbanística, o por lo menos se le debe compensar en ese sentido, ¿no? Ahora me voy a referir a ello cuando hable de la ejecución de sentencias. Saben ustedes que hay planteada, tanto en un caso, me acaban de decir ahora que también hay un caso gallego, pero hay planteada una cuestión en relación con el Santander, con la modificación que se ha hecho del 108, me voy a referir a ello luego, pero ya les adelanto un poco mi discrepancia con los términos en los que el Tribunal Supremo está planteando esta cuestión. Ahora no me olvido de esta cuestión, pero es que quiero referir algunas cosas más por si para que ustedes tengan una idea clara del cierto despropósito que hay en el sistema urbanístico español, ¿no? Vamos ahora a la cuestión de la ejecución de las sentencias. Y vamos a la cuestión de la ejecución de las sentencias en dos aspectos. La nueva doctrina sobre la nulidad de los planes, que voy a pasar un poco de largo, porque, en fin, ya lo he puesto por escrito y supongo que mañana el profesor Santamaría Pastor se referirá a ello, pero tengo que hablar un poquito de esto. ¿Cómo está interpretando el Tribunal Supremo la ejecución de las sentencias que anulan los planes? Y, en segundo lugar, la ejecución de las sentencias de demolición, ¿no? Que es lo que les había adelantado antes. Bien, la primera cuestión. La doctrina sobre la nulidad de los planes de urbanismo. La resumo muy brevemente. Mañana el profesor Santamaría se explayará más, supongo, sobre esto. El Tribunal Supremo lo que está diciendo es, primero, cualquier defecto de procedimiento determina la nulidad de los planes porque los planes son normas jurídicas. Segundo, lo que es nulo no puede convalidarse con el transcurso del tiempo. Ni quien afinó en el digesto el brocardo, aquel latino, quod nullum est non potest tractu tempore convalescere, se había creído esto tanto como nuestra Tribunal Supremo. A mí me parece sencillamente que esta doctrina, con todos los respetos, por supuesto, al Tribunal Supremo y a sus miembros, me parece que es errada, es errónea. Es errónea. Primero, porque los planes no son normas y no lo han sido nunca, y como ejemplo me referiré a un fin de semana. ¿A alguien se le ocurre comparar un plan de fin de semana con una norma que regula el fin de semana? Son dos cosas distintas. Si yo tengo un plan de fin de semana, pues es que tengo unos objetivos y unos medios e intento conseguirlos. Pero si hay una norma que regula mi fin de semana, no hay plan ninguno. Hay una situación abstracta a la que se anuda unas consecuencias jurídicas. Entonces, ni los planes son normas, nunca lo han sido, y por eso no tienen el mismo régimen jurídico que las normas. La ley del suelo nunca ha tenido el mismo régimen jurídico en la publicación, en la vigencia, en la modificación, en la derogación, en los efectos. Ni además tiene sentido decir que todo defecto de procedimiento conduce a la nulidad de los planes. Es evidente que hay defectos de procedimiento que son esenciales y de nulidad radical, ¿de acuerdo? El más importante de todos, la ausencia de evaluación estratégica cuando es necesaria. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que hoy nadie discute eso. Es evidente que ese defecto lleva a la nulidad total del plan y a la retroacción de actuaciones por una sencilla razón, porque la evaluación estratégica exige, antes de nada,
plantearse si hacemos o no la alternativa cero. Por tanto, si no hemos hecho evaluación estratégica, no nos sirven los informes ni nos sirve nada. Efectivamente, hay que coger una escoba y borrarlo todo. Pero no por el brocardo latino, que nunca ha existido en España en el derecho administrativo. La ley de procedimiento administrativo, la vigente y las anteriores, jamás dicen lo que el Tribunal Supremo dice. Es un invento doctrinal. No, la ley dice otras cosas. Porque la ley lo que dice es que se conservarán todos los actos que hubieran permanecido los mismos y que se tratará de convalidar todos los trámites que no afectan. Por tanto, esa idea de que porque falta un informe el plan es nulo, pues a mi juicio es una idea errada. Último ejemplo de los que ha llegado a mi conocimiento. Creo que ya son más de 100 los planes anulados y de los que ha visto el Supremo la estadística debe ser que aproximadamente un 90%, un 95% de todos los que ha visto el Supremo están anulados. Algo falla en el sistema. Yo por eso he propuesto una modificación de la ley, porque si todos los planes se anulan, lo que quiere decir es que la normativa está mal. Puesto que como el Supremo siempre tiene la razón porque es el último, pues lo que está equivocada es la ley. Esto es de sentido común, ¿no? Bueno, la última sentencia, ¿no? Boadilla. No voy a sentar aquí, también ha habido, Vigo, tal. Bueno, pero para que vean ustedes que mantengo una cierta distancia, me voy a Boadilla, ¿no? En Boadilla, la causa fundamental de la anulación, que está pendiente de casación, yo no he intervenido, quiero poner de manifiesto, en los ejemplos que pongo nunca los pongo de asuntos en los que intervengo por un sano distanciamiento, ¿no? Porque uno cuando es abogado es parte y por tanto está deontológicamente obligado a ser parcial. Por tanto, no se puede hacer un análisis de algo en lo que alguien ha participado. Bueno, el caso de Boadilla, que es el último, es porque la ponente y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que faltaba el informe de género. Bien, no voy a entrar en la discusión de si es aplicable el informe de género de una ley general de procedimiento posterior a la ley urbanística, no entro en ese tema, pero bueno, vamos a ver, vamos a suponer que falta el informe de género. ¿Y por eso hay que anular todo? ¿No sería mucho más conveniente anular parcialmente, retrotraer las actuaciones y que se haga el informe? Si ese informe dice que efectivamente este plan es incompatible con el llamado género, que ya saben ustedes que en España se debería llamar sexo, no género, pero bueno, esto ya se ha implantado esta cosa anglosajona y vamos a mantenerla. Bueno, si efectivamente el informe de género es incompatible con el plan, anúlese. ¿Pero por qué? Millones de euros gastados en un plan, iniciativas públicas, etcétera. Nada, que como hay un brocardo latino que dice que lo que es vicioso no puede convalidarse desde el tiempo. Me recordaba ahora Enrique Martí Selva, al que antes no he citado y cito ahora, me recordaba ahora, por ejemplo, la recientísima y sana sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada amnistía fiscal, que yo creo que es una gran sentencia, y que entra en el fondo, es decir, que no es muy favorable. El Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que no es muy... Hombre, que no está muy bien que los que no pagan, paguen menos. Es una cosa de una gran profundidad, pero lo ha dicho. Lo ha dicho. No solamente ha dicho que el decreto ley, no solamente ha dicho, como se ha dicho por ahí, que el decreto ley efectivamente excede del ámbito material, sino que ha entrado dentro y ha dicho, oiga, es que esto está feo, ¿no? Esto constitucionalmente está feo. Bueno, pues esa sentencia no se le ha ocurrido decir, aunque luego en el ámbito penal esa sentencia va a tener mucha importancia y desgraciada para los posibles investigados, imputados, etcétera, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero en el ámbito administrativo ha dicho, ahora bien, la seguridad jurídica impone que limitemos los efectos de la nulidad al momento posterior, ¿no? Oiga, pues si eso se hace con una norma abstracta, habrá que pensar también en matizar la teoría de la nulidad cuando estamos hablando de proyectos de obras, de inversiones públicas, de inversiones privadas y de la norma que regula una ciudad, porque el resultado de la nulidad completa y radical es que la ciudad queda en anomia, porque no revive el plan anterior. Toda la reviviscencia del plan anterior es otro mito.
porque no puede revivir algo que estaba pensado para una ciudad distinta. Es que entre que se aprobó el nuevo plan y el Supremo lo anuló, han pasado 8, 10, 12, 14 años. Oiga, pensemos seriamente si esa teoría de la nulidad radical se debe matizar. Yo creo que se debe matizar. ¿Y qué hacen los países de nuestro entorno? Esto ya se lo dejo al profesor Santamaría para mañana, para no pisarle el tema. Pues todos los países de nuestro entorno han modificado la ley para evitar esto que el Tribunal Supremo está todos los días declarando en España. Sencillamente. ¿Cómo? Permitiendo que el juez sane en el propio procedimiento administrativo, caso francés, el defecto. Es decir, que en el propio procedimiento, judicial, se da un plazo para que la Administración diga si lo puede subsanar o no, se oye a las partes y se resuelve. Y aquí paz y después gloria. Es más lógico que el resultado de arruinar millones. Pero oiga, ¿no habíamos quedado que había un principio de sostenibilidad financiera? Pues qué sostenibilidad financiera es la que hay cuando anulamos millones de euros una y otra vez y volvemos a un plan y a otro plan, etc. Esto no es serio. ¿Y luego qué hacemos con los que tienen licencias, con los que tienen planes parciales? Porque esto es además, se dice, no, y el que tiene el plan parcial tampoco vale el plan parcial. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que esto está muy lejos de ser una verdad dogmática. En fin, lo que quiero decir es que, por una parte, fomentamos obras ilegales, el ordenamiento en abstracto, y por otra parte, la interpretación del Supremo llega a una rigidificación tal de la ley que hace que en muchos casos haya, por ejemplo, Castellón de la Plana, ¿cuántos años lleva sin plan? ¿Perdón? Desde el 2001. 2001. No sé, es que esto me parece que hay que modificarlo, ¿no? Bien, vamos ahora a la ejecución de sentencias. Hay planteada, porque yo aquí tampoco... En fin, les voy a dar los dos puntos de vista que hay, y luego les voy a decir cuál me parece a mí que es el que debería, para que no digan que no me mojo, ¿no? Luego, en el diálogo, pues podemos, en fin, comentarlo, ¿no? Porque esto es una cuestión de opinión, ¿no? Pero digamos que saben ustedes que ya en auto de 26 de mayo del 2017, ahora ha habido otro auto, me dicen también en Galicia, se ha planteado cuál va a ser la interpretación del artículo 108.3 en relación con el 105 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que ya saben ustedes que de manera abrupta el Congreso de los Diputados, sin un estudio previo, decidió copiar prácticamente la legislación penal que dice que el juez podrá establecer garantías antes de ordenar la demolición respecto de los terceros de buena fe. Bueno, aquí hay dos posiciones. Hablo también por boca de algunos magistrados del Tribunal Supremo que lo han expuesto en público, por tanto, yo puedo decirlo porque no me lo han dicho en privado, sino en público, ¿no? Incluso el tribunal, la primera es la posición de que esto es una afrenta a la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta es una posición que incluso lleva a que haya alguna línea de tendencia a plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. No digo que esto se materialice, estoy hablando de cuál es el debate. Una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que esa norma que exige al juez que previamente se establezcan las fianzas correspondientes antes de ordenar la demolición, pudiera ir en contra de la potestad exclusiva jurisdiccional a ejecutarlo. Y la segunda posición, digamos, en la que yo me encuentro, porque me parece que siempre hay que defender, que el derecho tiene que defender la buena fe. Un derecho que no defiende la buena fe no es un derecho digno de ese nombre. Dígalo a Agamenón o su porquero, como decía Juan de Mairena. Y esta posición es la siguiente. Un tercero de buena fe no puede ver demolida su edificación sin previa indemnización. Lo exige la justicia y el sentido común. ¿Qué hay que demoler? Porque es una situación que afecta al medio ambiente, que se quiere hacer un escarmiento, razones de interés público, ¿de acuerdo? Vamos a demoler, pero previamente
la persona tiene que ser indemnizada si es tercero de buena fe, porque ¿qué culpa tiene él? No, en España en este momento la situación es que se le remite a un procedimiento primero administrativo, pido la responsabilidad y luego contencioso administrativo. Es decir, imaginémonos que hay casos, en la práctica, yo los he vivido, donde hay una persona que es su única vivienda y entonces alguien le dice, no, es que mire, usted actuó de buena fe, pero la ley española, en España cumplimos tan estrictamente la legalidad que a usted le quitamos su casa sin indemnización previa, pero no se preocupe que la tutela la tiene garantizada. Búsquese un abogado y dentro de 6 u 8 años le indemnizaremos. Y oiga, y mientras tanto, ¿dónde vivo yo? Hombre, ¿no? Estas son las cargas generales del Estado español. A mí me parece que esto es impresentable y que habría una solución, que no es la del 108, porque el 108 no dice ¿por qué hay que establecer fianza? Oiga, establezcase la indemnización. ¿Quién tiene que establecer la fianza? ¿Con qué audiencia? Yo creo que esto sería mucho más fácil. Sencillamente, que la ley procesal contencioso administrativa contemplara que en estos supuestos se abre un proceso incidental donde se llama a todos los titulares de viviendas de buena fe, se llama al ayuntamiento y al promotor y el juez decide sobre todo. Decide A, cuánto se indemniza, B, quién tiene que indemnizar, ordena las indemnizaciones y la demolición. Esto, bueno, hay algún compañero que me dice que eso procesalmente, digo, procesalmente se hace lo que la ley dice. ¿Qué inconveniente hay que por vía incidental al que ha sido demandado pueda pedir? No hay ningún inconveniente, salvo dogmas, en fin, históricos. Oiga usted, ¿se garantiza el principio de contradicción? Sí. ¿El principio de audiencia? Sí. Bueno, pues antes de demoler la edificación, que el juez decida sobre todo. Porque no solo hay que decidir el quantum de la indemnización, es que también hay que decidir quién paga. Porque en unos casos será solo el ayuntamiento, en otros casos será solo el promotor y en otros serán los dos. Claro, la situación de ahora es absurda, porque hay que fijar, el juez tiene que fijar una fianza, vamos a decir en términos coloquiales, a ojo de buen cubero, y es una fianza que tampoco le satisface la tutela judicial efectiva de la titular de la vivienda, porque se queda sin su vivienda, porque tiene que ir luego a un procedimiento administrativo y jurisdiccional para determinar el valor de la indemnización. Esto yo creo que es contrario al sentido común. Entonces, me parece que el Tribunal Supremo tendría una oportunidad para construir una teoría del 108 como ha hecho en otras ocasiones. Y que no se me diga que el Tribunal Supremo no puede forzar la norma porque lo hace todos los días. Con la ley del 76, con esto acabo, con la ley del 76, la ley del 76 decía que cuando se alteraba el planeamiento, antes de los plazos establecidos para su ejecución, o después de ella sin culpa del promotor, se indemnizarían los daños y perjuicios. Interpretación del Tribunal Supremo, sí, pero solo cuando se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico. Es decir, deja sin sentido el artículo. Consejo de Estado francés. El Consejo de Estado francés ha inventado recursos. Por ejemplo, el recurso de anulación en materia contractual lo inventó en una AG, no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué razón no podemos establecer una interpretación que obligue al legislador a una solución coherente, que respete el derecho de quienes quieren la demolición, ¿de acuerdo? Y respete el derecho de quienes de buena fe, pues deben, me parece a mí, en un Estado de derecho, bueno, esto que se lo digan a los accionistas del Popular, ser indemnizados inmediata o coetáneamente a la expropiación. Bueno, y con esto les dejo a ustedes el diagnóstico de la situación. Muchas gracias. Bueno, felicidades a José María Baño por esta ponencia tan atrevida, tan innovadora. Y bueno,
si hay preguntas o cuestiones que queráis que tratemos. Demolición. Bueno, nos preguntan aquí, un tercero propietario que adquiere una vivienda sin licencia de primera ocupación, ¿es un tercero de buena fe? Bueno, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no. A efectos de demolición, no. Si no tiene licencia de primera ocupación. No nos han pasado más preguntas. Entiendo que... Es que están todavía pensando. Ahí creo que... No, por una razón, porque el delito, igual que la sanción, prescribe porque es una represión. Pero el restablecimiento de la legalidad no es ninguna represión. Hágase usted la misma pregunta respecto a Fernando Alonso y la licencia del carnet de conducir. Pero además hágasela respecto a la licencia. Porque si usted tiene una licencia, por ejemplo, ahora ha habido un caso reciente, una licencia, y alguien pide la revisión de oficio puede ser limitada si el tribunal considera. Pero si es que, además, mi pretensión es muy sencilla. En el momento que se generalice esto, las ilegalidades van a descender totalmente. Vamos a poner el ejemplo banal de Madrid o Valencia o Santiago de Compostela, menos por el tiempo. Pero Madrid y Valencia sí, que es el que yo le pongo a mis alumnos siempre porque es el que sabemos todo. El balcón cerrado de la casa, ¿no? Bueno, el arquitecto diseñó un balcón porque el hombre quería que hubiera un balcón. Bueno, si la gente supiera que es imprescriptible, habida cuenta de que es imposible en una comunidad de propietarios no enfadarse con alguien entre 5 y 10 años, es imposible. O sea, una comunidad de propietarios, sobre todo si se acude a la Junta, está demostrado en los análisis. Pues claro, cualquiera, porque los casos de denuncia suelen ser del vecino. Pues ¿qué pasa? Que si impusiéramos esa norma, que es de sentido común, ahora le cuento un poco lo que dice Alejandro Nieto sobre esto y mi contradicción, ¿no? Pues yo creo que ayudaríamos a la legalidad. Son medidas indirectas que al final son más importantes que la represión. Porque la sanción, bien, pero la sanción, ¿de qué sirve que se le ponga una sanción si se sigue fomentando este tipo de situaciones, ¿no? Hay como Alejandro Nieto, un maestro al que admiro muchísimo, que hablando con él de este tema un día me dijo: hombre, José María, pero la tolerancia administrativa. Aparte que la tolerancia me ha recordado ciertas casas que se llamaban así antiguamente y por tanto poco legales. Es que me parece que eso es propio de un derecho no moderno. Es decir, que si lo que estamos diciendo es que toleramos la ilegalidad, pues entonces, ¿para qué nos vamos a tomar en serio este congreso y estas discusiones? Puede ser bastante moderno la pugna o la dialéctica entre hasta dónde llega el Estado y hasta dónde llega el individuo. No, pero vamos a ver, eso es un tema filosófico, pero hay, entonces yo estaría de acuerdo con usted si se cambiara la concepción estatutaria de la propiedad y se dijera que todo el mundo puede construir, ¿vale?, salvo lo que diga la ley. Eso es lo que dice la legislación alemana, donde es imprescriptible la acción de restablecimiento. Pero partiendo de una concepción estatutaria es que no tiene ningún sentido. Yo entiendo, yo también soy abogado, también tengo mi corazoncito, no crea usted que soy una persona, en fin, que vivo en un mundo de los conceptos de Jering, ¿no? Iba a decir
el otro día escuché que alguien en el Congreso de los Diputados había hablado de Jelinek. Digo, se referirá a Jelinek. Pero bueno, que como ahora están de moda los alemanes, se está elevando el debate. Yo creo que si hay una legislación urbanística que concreta y delimita el derecho de propiedad, no podemos hacer de mejor condición al que actúa ilegalmente que al que tiene una licencia, sencillamente. Y, por tanto, el resultado de eso debe ser la imprescriptibilidad de la acción. No de los que ya están convalidados, no hablo hacia el pasado, sino porque este tipo de medidas son las que más ayudan a la legalidad. Igual que cuando se hicieron las agencias gallega y canaria de legalidad urbanística, pues hombre, se ha mejorado muchísimo, ¿no?, el grado de ilegalidad, pero también lo mejoró muchísimo cuando se empezó a establecer que los notarios y registradores, es decir, las medidas indirectas son las mejores. Y los paisanos son más inteligentes de lo que creemos. Si el paisano sabe que es imprescriptible, tendrá menos incentivos a la ilegalidad. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos? Es decir, ¿quién puede decir que esa medida sea una medida desproporcionada? Oiga, si es cumplir la ley. Hombre, de vez en cuando en España podríamos cumplir la ley. Tampoco pasa nada. Bueno, es mi opinión. Bueno, nos han traído aquí otra pregunta, que es: en las sentencias de reposición de la legalidad urbanística que afectan a terceros de buena fe por anulación de una licencia, en donde no han sido convocados, a pesar de ser perfectamente localizables o identificables, ¿no se ha producido indefensión estos legítimos propietarios? Bueno, tal como está definida la pregunta, hay indefensión. Claro. Si un propietario era localizable, identificable, tendrían que haber sido llamados al procedimiento por el ayuntamiento. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando se interpone el contencioso no se conocen porque se siguen vendiendo viviendas. Es más, hay casos, porque hay gente malvada para todo. Hay abogados, no digan por ahí, pero hay abogados que, en vez de acudir pronto al recurso contencioso administrativo, interponen el potestativo de reposición, para que tarde. Porque lo que buscan no es el restablecimiento de la legalidad urbanística, sino llegar a una indemnización final, porque esto son derivaciones del sistema. Por eso yo creo que debía ser necesario, es decir, por eso yo creo que si el tercero de buena fe no ha sido llamado al procedimiento, pudiendo haberlo sido, o si no ha sido, porque lo que no puede ser es que él sea el único que sufra las consecuencias inmediatas de aquí. Por tanto, que hay indefensión, es obvio que hay indefensión. El Tribunal Supremo ha dicho que, bueno, de hecho permite la personación en la ejecución. Lo que ocurre es que ha establecido un estándar diciendo que el interesado podía conocer ese pleito, en fin. Una situación. Ahora, si es una pregunta de examen, ahora que estamos en época, la respuesta es si hay indefensión. Otra cosa es lo que dice el Supremo. Esta es más difícil, es una pregunta mucho más difícil. Dice, entonces no contestaré. Bueno, pero es que la ley procesal establece un incidente de nulidad de actuaciones que puede plantear quien, pudiendo haber sido parte en el pleito, no lo ha sido. O sea, que remedios hay en el ordenamiento español. Otra cosa es que el Supremo está haciendo una interpretación muy restrictiva. O sea, pero hay remedios. Es decir, usted, por ejemplo, si tiene conocimiento de una sentencia, puede personarse en casación, aunque no haya sido parte en el procedimiento de instancia, y puede personarse en el incidente de ejecución, que es lo que suele hacer la gente cuando el ayuntamiento le comunica.
Y entonces se pide la nulidad de actuaciones y entonces el tribunal hay un proceso muy largo y ahí es donde los tribunales están haciendo una interpretación muy restrictiva, muy favorable al imperio de la legalidad. Pero eso ya es el análisis del caso concreto. De actuaciones, claro. Ya. Terceros de buena fe que no tienen documentación fijada, que están bajo la espada de la muerte de una demolición y que además de estar bajo la espada de la muerte de la demolición se encuentran a mayores con la fuerza que nos ha producido la confirmación de la doctrina en el Tribunal Constitucional sobre el matrimonio frío con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos publicada el 10 de enero de 2017 efectivamente se constata que se vulnera el derecho de defensa del tercero de buena fe, pero que lleva aparejado una cuestión sobre la validez de esa sentencia de demolición de los años 90 que estamos ahora enfrentando. Pues inténtelo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pero quiero decir que no es un tema que está mal articulado, sí, le insisto, porque desde el principio se tendría que la anotación preventiva en el registro de la propiedad debería ser obligatoria. Obligatoria, se acabaría el tema. Pero ¿qué pasa? Que los mismos que ahora propugnan una draconiana interpretación de la legalidad, en su día dijeron que había que proteger los intereses de los promotores. Claro. Mire, perdone, es que no podemos hacer de peor condición a los que es que es así. Formularon la pregunta. Entonces, como además vamos un poquito cortos de tiempo, vamos a plantear esta difícil, decía, pregunta, y porque, insisto, hay personas que nos las han pasado por escrito. Dice la pregunta: ¿opina usted que los procedimientos contenciosos tienen que tener una duración proporcionada a la vida de las personas? Sí, bueno, por eso decía que era difícil, pero tiene una segunda parte. Dice, no, la primera es fácil. Es fácil, claro. Es fácil. O sea, si es afirmativa la respuesta, ¿opina usted que es defendible que un procedimiento que viene durando 20 años y que ha sido sometido en 6 ocasiones al Tribunal Supremo puede seguir prolongándose sin ejecutar la sentencia de demolición, incoando expedientes para la indemnización de los propietarios del edificio que tienen orden de demolición por una sentencia del 2001? Bueno, en cuanto a la primera parte es muy fácil, porque yo siempre he pensado que soy un poco supersticioso y siempre he pensado que la duración larga de los pleitos conllevaría que yo tuviera una larga vida, porque espero siempre que los que se inician pues duren 15 o 20 años para ver el final. En fin, la situación que usted me dice, pues bueno, evidentemente no debería ser así, pero todo eso proviene de lo mismo, de que no haya un sistema de anotación preventiva claro, porque si hubiera ese sistema se acabaría todo el problema. Y lo que hay que ver es qué interés prepondera, el interés económico en construir la licencia o el interés de la legalidad. Porque si no partiéramos del parti pris, que se dice en francés, de la ejecutividad de los actos administrativos, no habría problema. Porque, por ejemplo, en Alemania los recursos contenciosos administrativos de anulación suspenden normalmente. La regla general es la suspensión, con lo cual no hay problema, porque se suspende la licencia. Claro, y lo que deberíamos llevar la indemnización al promotor por acciones abusivas después. Pero no, aquí es que el perjudicado es el tercero de buena fe y también el tercero de buena fe que quiere que se ordene el cumplimiento de la sentencia. Esto debería solucionarse con la regla general sencillamente de anotación preventiva o la regla general de que cuando se impugnan las licencias se suspende salvo causa justificada. No pasa nada, porque es que el resultado que hay ahora es mucho peor, porque es un resultado cínico. Es decir, el promotor ya construyó y quebró. O sea, estoy hablando de la crisis. El promotor que construyó la vivienda quebró y no tiene un duro. Y quedan el que ejerció la acción para respetar la legalidad y el tercero de buena fe. Ninguno de los dos son los causantes de la situación. Y el ayuntamiento por medio que lidia. Por eso hay recursos y recursos.
Bueno, pero eso es derecho penal y no es de mi competencia. Bueno, vamos a dar las gracias ya. Derecho penal. Para no abusar de José María Baño, dada la hora que es, pues damos por concluido el acto. Muchas gracias, José María. Gracias a vosotros. Y hasta siempre. Me habían dicho.